Buenas, el presente análisis es sobre Maese Pérez, el organista. Este análisis es creado para el curso de literatura española de la carrera de enseñanza del español de la Universidad Americana en Costa Rica para el tercer cuatrimestre del 2020. Maese Pérez, el organista, es una obra creada en el siglo XIX por Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos a conocer un poco sobre el autor. Este es uno de los autores pues más reconocidos de la literatura española. Es un autor de fama internacional. Sin embargo, esta fama no la alcanzó en vida. Esta fama la alcanzó tras su muerte y tras la publicación de sus obras en compendios. Él no tuvo la oportunidad de ver el desarrollo de su proyecto, de su trabajo. Dice que nace en 1836 y muere en 1870 a la edad de 34 años por tuberculosis. Muere muy joven. Su nombre verdadero completo es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Fue poeta y narrador del romanticismo, inclusive podemos decir que fue un romanticismo tardío. Muchas personas lo clasifican en post-romanticismo. Sin embargo, las características de sus obras pues son románticas como tal. Se puede clasificar en romanticismo perfectamente. Entre sus obras está la rima, la leyenda, el teatro, la música y artículos que escribió varios de diferentes índoles. Por acá podemos ver en la diapositiva presente la firma de don Gustavo. Por acá la podemos observar. A grandes rasgos es uno de los referentes para futuros escritores como Antonio Machado y los demás escritores de la generación del 27 en España. Vamos a comenzar el análisis como tal de la obra. Es una obra literaria corta, es una obra literaria muy conocida de este autor, es una obra literaria muy rica, tiene un pequeño grado de complejidad a la hora de leerla, pero sin embargo, si se lee con detenimiento, pues se disfruta bastante. El registro de habla presenta en la obra es un lenguaje coloquial, sin embargo tiene rasgos de culto, quizá por la época en la que se encuentra escrita, que es en el siglo XIX. Se tiene mucho cuidado con el habla. Es romántico, el lenguaje es romántico porque en ella destaca la imaginación y la fantasía de esta obra, ¿verdad? Y el lenguaje poético está presente, lo podemos ver en el siguiente fragmento de la obra. Dice así: desde que comenzaron a oírse como himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines, 1000 himnos a la vez, al confundirse formaban uno solo, que no obstante era no más el acompañamiento de una extraña melodía. Parecía flotar sobre aquel océano de misteriosos ecos, como un jirón de nieblas sobre las olas del mar. Entonces podemos acá ver que pues el lenguaje poético muy presente en sus otras obras está bien impregnado pues en esta obra sobre Maese Pérez. El registro del habla presente en el texto es una obra que presenta un estilo indirecto. La obra es una escena retrospectiva. La obra como tal empieza con un evento dado y luego el narrador el autor hace una retrospectiva sobre los eventos que condujeron a esa situación dada. La obra literaria como tal, Maese Pérez el organista, es una leyenda que está escrita en prosa y su estilo literario es la narrativa de ficción y fantasía. La organización de la obra. Bueno, se me olvidaba comentar, en la obra literaria es de corte religioso, pues esta obra
es por por las características de la época y de España y de toda la influencia de la Iglesia Católica en ese tiempo, podemos verlo reflejado en la obra, que es muy de corte religioso. La organización de la obra no tiene la típica forma que tiene el inicio de la obra y el desarrollo con un clímax y un desenlace. La obra empieza inversa, empieza con la conclusión de la obra, como ya les comenté, con un evento dado. Existe un desarrollo, y en ese desarrollo sucede un evento que da un primer clímax. La obra tiene la característica de tener dos clímax así muy marcados. Y luego tenemos un desenlace donde existe otro clímax final que le da pues un giro inesperado a la obra. Esta leyenda está dividida en 4 capítulos dados. El primero es la entrada a la misa de gallo. Como ya les mencionaba, el evento se desarrolla en un contexto religioso y específicamente pues en la misa de gallo. El segundo capítulo es la misa, la tragedia de Maese Pérez. Sucede un evento trágico para Maese Pérez. Entonces esto se encuentra en este segundo capítulo. En el tercer capítulo está la pena del de San Román, que es un organista que viene a sustituir a Maese Pérez por su desgracia. Y el cuarto capítulo es el fantasma de Maese Pérez. Entonces se organiza en esta secuencia la obra. Tenemos el plano narrativo de la obra. Existe un único plano narrativo. La obra se centra, como ya lo mencioné y lo vuelvo a reiterar, en un evento dado y en todo el desarrollo para lograr llegar a ese evento. Es una historia con pocos personajes. Entonces el plano narrativo se centra en lo que sucede con Maese Pérez. Y vamos a ver un poco el argumento de la historia de Maese Pérez. El organista pues puede dar un pequeño adelanto sobre el lugar. Es en Sevilla. El monasterio de Santa Inés es un lugar que existe, el monasterio realmente existe y las hermanas pues existen. En el lugar quizá quizás se desenvuelve toda esta historia, toda esta leyenda, porque Gustavo Adolfo Bécquer es sevillano de nacimiento, entonces conoce perfectamente el lugar, conoce perfectamente la situación de Sevilla de aquel tiempo, entonces puede escribir bien los lugares, los personajes, los eventos, los comportamientos de las personas y demás. Maese Pérez es un anciano de 76 años, ciego, que solía tocar el órgano en una iglesia con un talento que dejaba simplemente impactado a cualquiera que lo escuchara. Luego de su fallecimiento, pues de su padre, ¿verdad? Muchos lo conocían porque él era bueno, con su bondad con el prójimo. También era motivo de admiración de las demás personas que lo conocían. Maese Pérez, como ya les comentaba, pues tocaba el órgano en el convento de Santa Inés, en Sevilla. Una de las noches más especiales para Maese Pérez era la Nochebuena y celebraba tocando como nunca lo hacía en los otros momentos del año. Maese Pérez era, era no vidente, ¿verdad? Era ciego, pero él estaba convencido de que algún día tendría la dicha de ver y ver a Dios frente a frente. Debemos recordar que pues Maese Pérez tocaba en un monasterio, ¿verdad? En un convento de monjas, pues era creyente católico. Entonces Maese Pérez tenía mucho optimismo. Una vez llegó la Nochebuena del año en el que se escribe la obra, todos esperaban ansiosos que Maese Pérez hiciera acto de presencia para poder dar inicio a la misa anual propia de esta época, pero por alguna razón Maese Pérez tardaba demasiado, no llegaba por algún motivo. Luego de mucho tiempo de espera, el anciano finalmente apareció, pero con un aspecto definitivamente demacrado.
sobre su salud, venía pálido, enfermo, lo trajeron en silla, ¿verdad? Tuvieron que subirlo a la tribuna donde estaba pues el órgano. Luego Maese no hubieron mayores contratiempos durante el transcurso de la tradicional misa de Nochebuena. El anciano tocó su instrumento como siempre lo hacía. Una vez que llegó pues el momento en que el arzobispo estaba presente, el arzobispo se trasladaba de la catedral hasta el convento solo para poder escuchar a Maese Pérez. Sin embargo, cuando el arzobispo iba a tomar la hostia, se escuchó un grito desgarrador de su hija, diciendo que el padre había muerto. El órgano trinó horriblemente, una nota larga, aguda y agonizante. Al año siguiente todos pensaban que nadie debería usar el órgano de Maese Pérez, es el tercer acto del de San Román. Al año siguiente todos pensaron que nadie debería usar el órgano de Maese Pérez por respeto a su memoria, pero las autoridades pensaron que lo mejor sería que el pianista que quiso sustituirlo que antes tomara su puesto y tocara el órgano en su lugar. Este era un organista que le tenía envidia a Maese Pérez, era un organista envidioso, lleno de envidia, de prepotencia y demás. Dejó a la gente conforme, boquiabierta. El mismo pueblo boicotó la presentación, llevaron sonaderas, instrumentos, panderetas y cosas de la época para poder sabotear en el momento en que el personaje pues fuera a tocar en sustitución de Maese Pérez. El río fue enorme, no se escuchaba nada del espectáculo. Luego transcurrieron unos minutos, notaron que el pianista tocaba excepcionalmente bien y entonces este otro organista bajó y dijo que nunca más volvería a tocar en el piano, en el órgano de Maese Pérez, que ese órgano ya estaba viejo y desgastado y que por eso no sonaba bien. A los años, transcurrieron los años, y ya estaban todos en el convento de las hermanas para hacer una conmemoración a la muerte de Maese Pérez. Su hija, su única hija, él tenía solamente una hija, que cuando él murió se convirtió en novicia en el convento de Santa Inés. Decidió pues había aprendido la solfa de su padre y pues para esa misa en honor al padre, ¿verdad? En conmemoración del padre, de la muerte del padre, decidió ya tocar el piano. Sin embargo, cuando la misa ya casi nadie asistía, el obispo tampoco asistía, el arzobispo, porque ya no iba a escuchar la música de Maese Pérez, la celebración estaba como abandonada. La hija se animó a tocar el órgano, con miedo y demás, ¿verdad? Porque había algunas personas en el instante que ella sube y ya es el momento de tocar el órgano, empieza a tocar solo. Ya sale pegando gritos, ¿verdad? Y entonces los presentes se acercan a la tribuna, suben y ven que efectivamente el órgano está tocando solo. El fantasma de Maese Pérez está presente y está tocando el órgano. Sin embargo, pasaron los años hasta que volvemos al acto inicial donde el narrador se encuentra en el mismo atrio de Santa Inés, mientras que esperaba comenzar la misa de gallo, o escuchó una demandadera del mismo convento
sobre el evento que sucedía y demás, ¿verdad? Cuando la misa terminó, no pudo más que decirle al evento, a la demandadera, que el piano no había sonado como querían, que el piano, el órgano, y además esto pasó muchos años después, ¿verdad? Este es el evento final que está al principio de la obra, que el órgano no había sonado, que eso era un espectáculo horrible, que porque le pregunta literalmente en qué consiste que el órgano de Maese Pérez ahora suena tan mal. Toma, contestó la vieja, este no es el suyo, no es el suyo, pero ¿qué ha sido de él? Pregunta el narrador. Se cayó a pedazos de puro viejo hace una porción de años. Entonces, más o menos la trama histórica de la obra, pues, Maese Pérez, el organista. Personajes, pues bueno, hay varios personajes. El personaje principal es Maese Pérez, el organista, viejo y ciego de nacimiento, que maravilla a los feligreses del convento de Santa Inés en la misa de Gallo. Características que pues podemos ver de Maese Pérez: sin más parientes que su hija, ni más amigo que su órgano. El pobre señor es ciego de nacimiento, eh, pero él dice: mucho, pero no tanto como creéis, porque tengo esperanza. Y si muy pronto, añade sonriendo, así como un ángel, ya cuento con 76 años, y por muy larga que sea la vida, él tenía estas esperanzas de ver a Dios. También dice que es humilde como las piedras de la calle, que se deja pisar por todo. Entonces, esas son como las características principales del personaje. Tiene esperanza, tiene fe, es creyente y es humilde. Después tenemos los personajes secundarios, que es la hija de Maese Pérez, pues la que se convierte en novicia y ve el milagro de que el órgano toque solo. Después está el organista de la iglesia de San Román, que es el que llega a sustituirlo y sale boicoteado de la iglesia. Después está la abadesa del convento de Santa Inés. Después está la demandadera, con quien habla el narrador al principio. Está doña Baltaraza, que son las típicas doña Baltaraza y su vecina, que entran pues hablando y opinando sobre todo lo que se ve antes de entrar a una celebración. Y está el arzobispo. El narrador. Tenemos dos tipos de narrador. El narrador protagonista, la obra empieza con el narrador al principio pues protagonizando una conversación en el acto de conclusión, que al fin y al cabo es el acto que da inicio a toda la situación de la obra. Y tenemos por aquí: mientras que esperaba que la misa de gallo, oí esta tradición, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse pues la historia, la conversación en la que él interactúa con la demandadera del convento. Y eso tenemos un narrador testigo. Él es testigo en el primer capítulo, en la entrada a misa, en la entrada a la iglesia, antes de que comience la celebración, de todo lo que sucede, de todos los personajes, de toda la sociedad y todo lo que acontece antes de la entrada a una celebración de estas. Lo podemos ver aquí un ejemplo para todo el mundo esta noche, Nochebuena, pero para alguien mejor que para nosotros. Esto diciendo la buena mujer que había servido ese cicerone a su vecina, ¿verdad? Entonces, él es testigo de toda una conversación que tiene pues esta mujer y su vecina. Después tenemos el mundo mostrado. El espacio físico pues es un espacio en un solo lugar, que es en el convento de Santa Inés en Sevilla. Pues esto está en España. Es ahí donde se desarrollan todos los eventos de la obra literaria. Y tenemos el espacio ético y religioso. Quise unirlos porque considero que la obra va muy de la mano. La obra, al ser de corte religioso y estar en la época en España, donde la iglesia católica todavía tiene su fuerte, entonces va muy de la mano la parte religiosa y la parte ética, ¿verdad? Podemos ver un pequeño pues contexto religioso, lo podemos
mencionar, mencionar aquí literalmente. Por ejemplo, lo podemos ver los pájaros y las brisas y las fondas, los hombres y los ángeles de la tierra y los cielos cantaban cada cual en su idioma himno al nacimiento del Salvador. Entonces podemos ver que hay alusiones eh, a esta parte cristiana, a esta parte católica. Después está el espacio social, es un espacio del siglo XIX. Es un espacio muy marcado por las sociedades, ¿verdad? Es un espacio donde también la parte económica es importante, es un espacio donde se muestra de manera muy implícita la obra, no está así dado exactamente, pero lo podemos ver que sí existen unas brechas, ¿verdad? Que sí hay diferenciaciones entre los principales y el populacho, ¿verdad? Entonces lo podemos ver inclusive en la iglesia, que cuando están en misa suenan los más Pérez en la Nochebuena, el prelado y las personas importantes políticas están enfrente y están cuidados como por un ejército de 24 y después todo el resto de personas están, están atrás, ¿verdad? En la parte de atrás. Y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Y no crea que solo la gente sabia a la que se le alcanza todo esto de la solfa conocen sus méritos, sino este populacho. Ahí hacía una referencia pues al entendimiento sobre la música y el placer de escucharla de Maese Pérez y su conocimiento sobre la misma. Es el único, por cierto no lo coloqué acá, es el único indicio de espacio educativo que hay. No se muestra ningún otro espacio educativo, ¿verdad? Este espacio social está ligado, es directamente proporcional al espacio religioso. Hay que recordar que en esta época el pueblo se regía por las leyes de la iglesia y que era pues una de las cosas más importantes, ¿verdad? Tenemos el espacio psicológico. El espacio psicológico también es directamente al espacio religioso en este contexto de esta obra. Es un espacio que hay que recordar que esta parte del cristianismo pues está ligado a la muerte. Existe la muerte de Maese Pérez, ¿verdad? Entonces existe un impacto profundo en la comunidad y en la forma de ver. Inclusive podemos ver lo que el arzobispo deja de asistir al convento centenario, las personas dejan de asistir. Entonces también hay como un espacio de idolatría y demás a Maese Pérez. Entonces pues ahí hay una situación psicológica importante. La podemos ver acá cuando anuncia antes de empezar la misa de Maese Pérez que no podía venir, que que estaba muy mal que asistiera esta noche. Entonces la noticia cundió inmediatamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible. Basta decir que comenzó a notarse el bullicio en el templo en el que asiste. Se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de multitud. Entonces podemos ver que existe una situación psicológica muy arraigada en la parte religiosa. Los intertextos presentes en la obra, tenemos intertextos del tipo histórico, no están explícitamente dados, sin embargo se pueden notar. Por ejemplo, lo podemos ver en esta estrofa. Veis ese de la capa roja y la pluma blanca en el fieltro que parece que trae sus justillos todo el oro, todo el oro de los galeones de las Indias. Entonces es un contexto histórico a la denuncia y el saqueo pues de América, ¿verdad? O por lo menos desde su perspectiva del autor, desde español, a la conquista de América y Cristóbal Colón, ¿verdad? Después vemos otro contexto histórico muy propio de la época, que todavía quedaban hay secuelas de esto. Con todos sus galeones podría formar una escuadra suficiente para resistir a la del Gran Turco.
a la del Gran Turco es un contexto histórico basado pues en la invasión turca que tuvo España durante muchos años, ¿verdad? Tenemos la organización de la secuencial de la obra, es perturbada, ¿verdad? Hay una regresión de los hechos para concretar un hecho inicial, entonces podemos decir que la obra es perturbada. Sin embargo, los hechos, solamente los hechos, el desarrollo de los hechos para llegar a eso, podemos afirmar que es de crónica. Sin embargo, si vemos desde una perspectiva general, podemos decir que también es anacrónica, pero si lo basamos solamente en los hechos, en esa parte de los hechos, podemos decir que los hechos que suscitan a la situación inicial, pues es crónica. El código apreciativo del autor, pues debemos recordar que este autor es romántico, su escritura es romántica, ¿verdad? En ella destaca la imaginación y la fantasía, como ya lo vimos al principio. Entonces, en esta obra está muy presente este lenguaje poético, este lenguaje del amor, de lo bello, muy presente. Todavía quedan secuelas de la parte religiosa, entonces es bastante, pues bastante neutra su posición, y su posición más que todo va hacia la belleza y hacia esa fantasía que se crea, ¿verdad? Eso sería un pequeño análisis sobre la obra. La obra se la recomiendo, es una obra muy interesante, una obra pues que deja muchas preguntas. Una buena obra siempre deja preguntas, nunca deja satisfecho, y uno quisiera saber qué pasó hacia más, pero esta es una obra bastante interesante y bastante buena. Eso sería todo. Muchas gracias.